Las profundidades de la Laguna Negra. Me llamo Andrés Molina y trabajo como guía de senderismo en la Sierra de Urbión, en la provincia de Soria, España. Cada verano llevo a grupos de excursionistas a recorrer bosques de pino silvestre y hayas hasta alcanzar la Laguna Negra, un espejo de agua circular situado a unos 750 metros de altitud, rodeado de abruptos paredones rocosos y leyendas que se remontan al siglo XVI. Las aguas, de hasta 60 metros de profundidad, reflejan el cielo con una tonalidad oscura que muchos atribuyen a la descomposición de la hojarasca, aunque mi instinto me dice que algo más acecha en su fondo. El primer encuentro. Era el 12 de agosto de 2024. Aquella mañana me levanté con niebla espesa que se enredaba entre los pinos. Sentí un hormigueo en la nuca, como si los árboles susurraran un aviso. Mi grupo, 6 personas entusiastas, caminó en silencio. Nadie quería romper la atmósfera enrarecida del bosque. Al llegar a la orilla, el murmullo del agua caló hondo en mi pecho. Coloqué mi brújula y mi libreta de anotaciones sobre una roca humedecida por el rocío. Empecé a describir la altura de las montañas, 227 metros en el pico de Urbión, la temperatura, apenas 14 grados centígrados, y la claridad relativa del agua. Sin embargo, conforme avanzaba mi descripción, noté un leve temblor en el corazón del lago, como si algo se moviera bajo la superficie. María, una de las excursionistas, exclamó: ¿Han visto eso? Sus ojos se clavaron en un punto del agua, donde se formó un remolino diminuto, apenas perceptible. El movimiento duró unos segundos y luego cesó, dejando la laguna en calma absoluta. Voces en la noche. Tras el almuerzo, señalé la cabaña abandonada de piedra que se alza cerca de la orilla norte. Data del siglo XVIII y fue refugio de pastores en invierno. Ahora sus ventanas están selladas y las puertas astilladas. Mientras meriendas en mano, conté que en 1899 un pastor llamado Julián Ortega desapareció sin dejar rastro. Su lanza apareció clavada en un tronco, goteando un líquido rojizo que nunca hallaron. Aquella noche acampamos cerca de la cabaña. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la luna apenas lograba colarse entre ellas. El viento silbaba entre los árboles, produciendo un sonido similar a susurros lejanos. Intenté calmar al grupo, encendiendo un pequeño fuego, pero, cuando la llama proyectó sombras danzantes sobre las paredes de la cabaña, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Entonces, lo escuché, un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía provenir del interior de la construcción. No fui el único, varias personas se incorporaron de un brinco. ¿Oyeron eso?, preguntó Pablo, con la voz temblorosa. Solo es el viento, mentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Esa madrugada, me desperté empapado en sudor y salí de la tienda. Frente a mí, la Laguna Negra resplandecía como un ojo negro. De pronto, un grito ahogado retumbó en el aire. Provenía de la cabaña. Corrí junto a Luis y Alicia, quienes sostenían linternas. Al acercarnos, vimos la puerta entreabierta y, dentro, una sola huella de barro fresco que se adentraba en la oscuridad. El interior estaba frío y húmedo, no había rastros de animales, ni de personas recientes, salvo esa huella solitaria. La leyenda del guardián del agua. De regreso en el refugio del parque, esa misma mañana recogí datos en la oficina de guardas. Nadie había entrado en la cabaña en años. Fue entonces cuando escuché la versión más extraña, una leyenda que hablaba de un ser sombrío, el guardián del agua, que habita en el fondo del lago desde tiempos inmemoriales. Cuenta la tradición que cada 100 años reclama un alma humana para purificar la laguna y evitar que se seque o se envenene. El calendario decía 2024, víspera de un siglo redondo desde la última desaparición documentada, el pastor Ortega en 1899. Un escalofrío me recorrió de nuevo. La historia oficial lo atribuía a un accidente, pero la leyenda afirmaba que su espíritu se hizo uno con las aguas. Pesadillas y revelaciones. Aquella noche, de vuelta en mi casa en Covaleda,
Tuve una pesadilla recurrente, despertaba en la orilla, la niebla envolvía mis piernas y, al intentar moverme, sentía que algo tiraba de mi pie. Intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. De un tirón, conseguí soltarme y me alejé, solo para ver, al girar la cabeza, una figura oscura con facciones humanas flotando sobre el agua, con ojos vacíos. Me desperté a las 3:07 de la mañana, con el pulso a 100 y el sudor resbalándome por la frente. Decidí investigar más, busqué en archivos municipales y eclesiásticos. Encontré que, en la primavera de 1899, hubo extrañas anotaciones de curas y maestros, mención de almas perdidas y gritos en la noche a orillas de la laguna. Nada muy concreto, pero suficiente para confirmar que algo inexplicable había sucedido. El descenso al fondo. Sentí que debía regresar. El 24 de septiembre organicé una inmersión controlada con 2 buzos experimentados. El equipo incluía cámaras de video y un sensor de gas inerte para evitar intoxicaciones. La práctica de buceo en aguas frías, 5 grados centígrados a 10 grados centígrados y a grandes profundidades, más de 40 metros, es arriesgada, pero necesario. Al sumergirnos, la visibilidad se redujo a apenas 2 metros. Las paredes de roca se cerraban sobre nosotros como una garganta oscura. A los 45 metros de profundidad, el sensor detectó niveles anómalos de metano, como si algo se estuviera descomponiendo lentamente allí abajo. Activé la cámara frontal y me acerqué a un saliente rocoso, un antiguo tronco sumergido, con tallas casi imperceptibles. Formas humanas, retorcidas en una postura de súplica. Andrés, susurró uno de los buzos, con la voz distorsionada por la máscara. Hay algo extraño. Cuando giré la cámara hacia su cara, vi, por un instante, unos ojos oscuros entre las algas. Un parpadeo imposible. Retrocedimos despacio. A 50 metros notamos un resplandor pálido que surgía de la pared rocosa. Se parecía a una grieta que exudaba una luz fría, como la luna filtrándose entre la neblina. Fuimos ascendiendo con cuidado, fieles al protocolo de descompresión. En la superficie, nuestras manos temblaban. Habíamos visto algo que no tenía explicación lógica. La confrontación final. La misma noche, volví a la orilla y, armado con una linterna potente, comencé a recitar en voz alta las oraciones que los archivos mencionaban, salmos antiguos, plegarias en latín. El viento se detuvo y el agua quedó como un espejo sin ondas. De pronto, sentí un calor seco en el cuello, detrás de mí, la figura que había visto en sueños. Tenía la silueta alta, delgada, como un hombre envuelto en harapos negros. Su rostro era una máscara de sombra. ¿Por qué reclamas vidas humanas? Pregunté con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza desbocada. La figura se inclinó y, con un suspiro que retumbó en mis oídos, emitió un lamento gutural. Luego, alzó una mano huesuda y señaló al lago. Comprendí, no buscaba venganza, sino equilibrio. Cada siglo debía purificarse con un sacrificio, para mantener el delicado ecosistema de la Laguna Negra. Sin aquel ritual oscuro, el lago se secaría y morirían las truchas, Oncorhynchus miquis, y la flora endémica del entorno, del género Salix y Picea. Conmovido, recité la última plegaria y ofrecí mis propias fuerzas, no permitiría que nadie más cayera. La figura arqueó la espalda y luego se desvaneció en un suspiro de bruma. El agua empezó a agitarse, como si la laguna suspirara aliviada. Epílogo, el legado de la laguna. Al amanecer, encontré grabada en la roca un símbolo desconocido, un círculo dividido en 3 por líneas ondulantes. Lo fotografié y entregué la imagen al Museo Numantino de Soria. Los expertos aún no saben de qué cultura proviene, aunque sospechan de antiguos ritos prerromanos. Desde entonces, la Laguna Negra está protegida con especial celo. Las visitas se regulan rigurosamente y cada 100 años marcaré con una inscripción el nuevo símbolo, para mantener vivo el pacto. Yo,
Andrés Molina, seré el guardián de esta historia, para que nadie olvide el precio del equilibrio entre el mundo de los vivos y las profundidades oscuras que acechan en el agua. Así concluye mi relato. Ya no siento temor cuando contemplo el lago. Entiendo que la belleza y el horror pueden convivir siempre y cuando reconozcamos la deuda que tenemos con lo inexplicable.